Planifiquemos nuestras clases, tengamos presente la posibilidad de incorporar pequeñas dinámicas de grupo sobre las cuales trabajar cada 15 o 20 minutos. La planificación de las clases bajo las pautas de clase activa contribuye enormemente con esta mecánica. La duración de un taller de simulaciones de práctica sobre algunos temas de técnicas de litigación podría extenderse durante 90 minutos o incluso 2 horas. El rol del docente demanda mucha atención a este tipo de prácticas y 2 horas continuas pueden llevarnos a perder la concentración. Es conveniente alternar las clases en las que se hagan presentaciones de temas con clases prácticas o talleres. Los formatos en los que se amontona en un día completo lo teórico y en otros lo práctico no son recomendables. Las jornadas de trabajo pueden extenderse hasta por 8 horas en un día, mientras respetemos un alto porcentaje de sesiones de práctica o taller. Es conveniente agrupar los temas que requieren mayor comprensión al comienzo del día. Revisen los objetivos de trabajo con sus alumnos antes de comenzar. Ya hemos insistido en la idea de que cuando construimos un objetivo de capacitación, lo que hacemos es construir objetivos de aprendizaje, es decir, metas que esperamos que los participantes de nuestros cursos alcancen. Es importante revisar los objetivos de la capacitación conjuntamente con los participantes antes de comenzar a trabajar, con el fin de comunicar a los participantes con claridad qué se espera de ellos. Y al terminar esta capacitación, ustedes deben de ser capaces de solventar la credibilidad del testigo, de acreditar las proposiciones fácticas y de acreditar e introducir prueba material. Es decir, que ustedes van a ser capaces de identificar qué es un testigo, cómo trabajar con ese testigo, cómo sacarle la información adecuada y objetiva a través del interrogatorio, hacerlo de manera ética. Van a poder identificar cuáles son las proposiciones fácticas que este testigo en especial les va a robustecer para su teoría del caso, y finalmente van a aprender a introducir y acreditar la prueba material en el juicio a través del interrogatorio. El marco normativo del curso, reglas reales y reglas acordadas. Una recomendación especial merece la cuestión del marco normativo con el que trabajaremos. En ocasiones, nos toca dar capacitaciones en sitios donde aún no se ha avanzado en la reforma de las leyes procesales. En dichos casos, se recomienda trabajar con reglas imaginarias que faciliten la práctica con base en los principios del proceso acusatorio, oral y adversarial. Si se trata de un sitio en el que ya cuentan con una reforma normativa, es importante conocer y trabajar sobre la norma vigente. Esto no quiere decir que debemos aceptar interpretaciones que hacen que toda la reforma pierda sentido. Herramientas específicas para la construcción de clases activas. En esta parte de nuestra guía abordaremos 3 herramientas específicas para el desarrollo de capacitaciones, dinámicas de grupo y otras herramientas con las que podemos construir nuestras clases, simulaciones de situaciones de litigación, retroalimentaciones para los ejercicios simulados. Al ocuparnos de dinámicas de grupo, en general nos referiremos prioritariamente a los momentos de presentación de temas y de discusión de ideas, con grupos más o menos numerosos de alumnos o participantes. Las simulaciones y retroalimentaciones son formas particulares de dinámicas de grupos, pero que se aplican específicamente a los momentos de práctica de las habilidades y destrezas de litigación, típicamente con grupos menos numerosos. Este segmento de la capacitación ha demostrado ser el núcleo central de la instalación de nuevas capacidades en el contexto de las reformas de los sistemas de justicia en nuestra región. Dinámicas de grupo. Básicamente, una clase o curso de capacitación en destrezas de litigación se desarrollará en 2 ámbitos. Momento plenario, en el que trabajaremos con todo nuestro grupo de participantes. Momento de práctica en grupos pequeños, en el que dividiremos al grupo en varios subgrupos más pequeños, cada uno de los cuales estará a cargo, típicamente, de 1 o más docentes. Durante el primer momento, trabajaremos con actividades que apuntan a incorporar nueva información o a facilitar el proceso de elaboración de la misma. Además, como se trata del momento previo al desarrollo de los talleres de práctica, debemos preocuparnos de que sea útil para instalar en los participantes imágenes fuertes acerca de cómo debe ser la práctica que buscamos instalar. Utilidad y objetivos. Este tipo de ejercicios nos permitirán alcanzar diversos objetivos con mayor impacto que las actividades conjuntas. Intercambio de ideas.
Por una parte, las dinámicas de grupo favorecen el intercambio de ideas y la discusión entre los participantes de un curso. Intercambio de experiencias. Las dinámicas también favorecen el intercambio de diversas experiencias de los participantes y sus diferentes puntos de vista. Otros efectos. En un contexto en que la enseñanza tradicional del derecho ha atentado contra los procesos creativos y ha profundizado en los modelos de trabajo sumamente individualistas, el trabajo con dinámicas de grupo puede favorecer que los participantes aprendan a valorar los esfuerzos colectivos, comprendiendo que el mismo favorece la convergencia de aportes diversos. Las instrucciones del docente. Un aspecto fundamental del trabajo en grupos es el de las instrucciones o pautas del docente. Quizá todos hayamos tenido la experiencia de ser alumnos de docentes que de manera improvisada nos han pedido que discutamos sobre el tema. No es conveniente ni recomendable que los docentes generemos espacios de discusión en grupo para llenar espacios muertos o para estirar clases, entregando el éxito de la actividad a lo que la buena voluntad, suerte, ganas o empeño de los alumnos pueda deparar. Una actividad de dinámica de grupo debe ser puesta al servicio de objetivos concretos y específicos. Que las dinámicas de grupo cumplan con dicho cometido dependerá en gran medida de la claridad de las pautas de trabajo y de la adecuación de los objetivos y actividades definidas por el docente. En definitiva, se trata de una herramienta muy potente para los fines que hemos detallado, pero que requiere trabajo previo del docente para la definición de objetivos y de actividades o pautas de trabajo concretas, y que él mismo sea efectivo en la comunicación de dichas pautas a los alumnos. Monitoreo durante las dinámicas. Siempre que se organicen dinámicas de grupos, será importante que el docente, o los docentes o sus auxiliares, cumplan la función de monitores de los grupos de trabajo. Dependiendo del caso, la tarea de monitoreo puede ser más o menos activa o intensa. Así, puede limitarse a circular por los grupos, simplemente para escuchar cómo los participantes están trabajando, o pueden planificarse actividades en las que se requiera que el monitor sea quien promueva las discusiones, ofrezca detonadores, sistematice el trabajo y la discusión, etc. En ningún caso, debemos pensar en ese aspecto como en una tarea policial. No se trata de una recomendación basada en la desconfianza hacia los alumnos, sino que se trata de usar el recurso docente para empujar a los grupos de trabajo a que obtengan el máximo provecho de las actividades propuestas. Puesta en común y cierre de actividades por parte del docente. Habitualmente, las dinámicas de grupo deben ser sucedidas por una puesta en común, en la que los diversos grupos tengan la oportunidad de intercambiar y comunicar conclusiones. Pero además, en el contexto de nuestro trabajo como conductores de una clase activa, es una oportunidad que debe ser planificada con objetivos pedagógicos para los que el docente debe contribuir. A veces, se tratará de profundizar la reflexión y problematización de determinadas cuestiones. En otras oportunidades, serán útiles para usar las reflexiones grupales como insumo para la presentación y conducción de conceptualizaciones teóricas o de ejercicios de experimentación activa. En todo caso, es importante que el docente no utilice este espacio para tratar de imponer la verdad oficial sobre el asunto. Será conveniente, a su vez, que el docente haga un aporte con base en las opiniones y la información puesta en común por los grupos. En determinadas ocasiones, los grupos pueden llegar a conclusiones similares, muchas veces en una dirección no del todo adecuada. En tales contextos, será función del docente ocuparse de instalar dudas sobre el exceso de seguridad en las conclusiones. Puede ocurrir también, por ejemplo, que la capacitación se desarrolle en un ámbito institucional, por ejemplo, capacitación para fiscales en un ministerio público en particular. En dichas ocasiones, puede ocurrir que lo que se busque sea establecer criterios de actuación estandarizados a través de la capacitación. En estos casos, el rol del docente se orientará más a comunicar e instalar criterios prefijados que a instalar dudas especulativas. Formas especiales de dinámicas de grupo. Pequeños grupos de discusión. Se trata de la modalidad más simple, consistente básicamente en formar grupos pequeños, de no más de 5 o 6 personas, a las que se les asigna un tiempo determinado para discutir. Y ahora que ya sabemos lo que es un interrogatorio, lo que sigue es que nos reunamos en 2 grupos para que así podamos unificar toda esta información y podamos discutirla. Lectura previa de material. Para el trabajo en grupos pequeños, puede asignarse de forma previa la lectura de un material escrito.
Este material que tengo en mis manos ya lo tienen en sus carpetas, ¿sí? Les pido por favor que lo revisen, se lo lleven a sus casas y lo estudien porque es con lo que vamos a trabajar el día de mañana. Phillips 6.6. Es un tipo de dinámica de grupo que resulta muy útil para discutir temas muy concretos en poco tiempo. La actividad consiste en formar grupos de 6 personas que discutirán sobre un tema durante 6 minutos. Cada grupo debe contar con un coordinador y con un relator, los que pueden ser elegidos por el grupo o por el docente. El coordinador es el responsable de garantizar la dinámica y el relator de tomar notas. El docente asigna un tema de discusión que debe estar elaborado a modo de interrogante muy concreto. Por ejemplo, ¿cuándo conviene contrainterrogar a un testigo y por qué? La dinámica consiste en que cada uno de los 6 miembros del grupo contará con 1 minuto para exponer al resto su opinión sobre la interrogante. Ahora, como ya sabemos qué es un interrogatorio y cuáles son sus características, nos vamos a dividir en 2 grupos de 6 personas para discutir qué características debiese tener un interrogatorio para ser efectivo. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Uno de su equipo va a coordinar esta dinámica y otra persona de su equipo va a anotar. Cada uno de ustedes va a tener 1 minuto para exponer sus ideas. Al término, va a pasar alguien designado por ustedes y nos los va a exponer aquí. Muy bien. Gracias. Gracias. Adelante. Sí, por favor, empezamos contigo. Sí. Vamos en este sentido, ¿no? Para todos participar. De este equipo, ¿quién va a pasar? El compañero. Por favor. Discusiones en parejas. Ahora vamos a hacer un ejercicio en parejas para discutir cuáles debieran de ser las preguntas claves en nuestro interrogatorio. Bueno, entonces primero hay que preguntar el nombre. Primero Definir o describir con una palabra. vamos a hacer un ejercicio que les va a servir sobre todo en los contrainterrogatorios. ¿Sí? Es muy fácil, se llama definir con una palabra. Yo voy a poner esta tablet y ustedes con una sola palabra me van a describir qué es lo que ven. ¿Quién quiere quiere? empezar? Blanca. ¿Alguien más? Pequeña. Por favor. Encendida. Lluvia de ideas. Pensemos un momento. ¿Cómo es que prepararíamos un interrogatorio directo? Nuestro interrogatorio directo. ¿Qué orden tendría? ¿Alguien que quiera participar? Por favor. Como me indique el juez. ¿Alguien más? Por favor. Por capítulos. Ok, analicemos la primera, como me indique el juez. Es nuestra responsabilidad y nuestra decisión cómo vamos a organizar nuestros interrogatorios porque nosotros somos los que lo vamos a ejecutar. Entonces es preferible estar preparado para que en el momento adecuado lo optimicemos. No hay que dejarle al juez lo que nosotros debemos hacer. ¿De acuerdo? Ahora, por capítulos, es parcialmente adecuado. Esto siempre y cuando se ajuste a nuestra estrategia. Toda capacitación activa debe comenzar con una explicación de conceptos antes de las demostraciones. Los conceptos deben ser breves, precisos y basados en fuentes confiables de información. Utilización de videos y fragmentos de película. La utilización de videos y fragmentos de películas que muestren fragmentos de juicio u otras audiencias es una herramienta sumamente útil para el desarrollo de clases activas de litigación, ya que ofrece múltiples ventajas. Nos permite mostrar en imágenes, generando experiencias directas. Nos ofrece material sobre casos hipotéticos o reales en un formato atractivo y ágil. Nos ofrece imágenes
sobre hipotéticos hechos delictivos que podemos utilizar para trabajar. Nos permite modelar prácticas en forma previa a las prácticas o simulaciones, indicando ostensivamente qué esperamos de los estudiantes en un ejercicio. Nos brinda material que podemos utilizar como ejemplo. Por ello, es importante para un docente de litigación acopiar material de este tipo, que siempre nos resultará útil para estos fines. Debemos tener en cuenta algunas claves que son importantes con respecto a la utilización de esta herramienta. Soporte técnico. Si queremos proyectar fragmentos de video en una clase, necesitaremos determinado soporte tecnológico, equipo de sonido, etc. Videos y objetivos. Cuando elegimos un video para proyectar en clase, tenemos que tener claro que este sirve para ejemplificar aspectos pedagógicos que nos interesan trabajar en ese segmento particular de la clase. Nos referimos a que, por ejemplo, no cualquier video sobre un interrogatorio directo será útil para nuestra clase de examen directo. Video y clase deben articularse en pos de un objetivo de aprendizaje. ¿Qué hacer con los videos? No se trata de convertir nuestra clase en una sesión de cine jurídico o de llenar espacios con videos, solo porque son entretenidos. El video debe cumplir una función en el marco de una actividad concreta. Típicamente, el video nos servirá para cumplir con una fase de experiencia directa, o sea, que se tratará de una manera de transmitir información. Esa información requiere ser procesada en el contexto de la clase. El procesamiento de dicha información podrá realizarse a través de un ejercicio que promueva la observación reflexiva o la experimentación activa. Es decir, que debemos preparar una pauta de actividad en torno al video. Antes de proyectarlo, será necesario que el docente comunique las consignas respectivas. Si se trata de una actividad de observación reflexiva, probablemente se pida a los alumnos que respondan algunas interrogantes respecto al video. ¿Cuál fue el objetivo del litigante al contrainterrogar? ¿Cuáles fueron las 3 mejores preguntas que realizó? ¿Qué información ha necesitado ese abogado para ejecutar el interrogatorio como lo hizo? ¿Qué fallas cometió? ¿Qué tipo de preguntas utilizó? ¿Cuál fue su teoría del caso? Etcétera. En este caso, el docente también deberá dar a los alumnos pautas claras acerca de cómo utilizar la información que recibe. Observe cómo utiliza las preguntas abiertas y cerradas el litigante para luego tratar de replicar esa estrategia durante su práctica. Observe los cambios en torno al interrogatorio para luego tratar de usar una estrategia similar. Observe cómo utiliza su lenguaje corporal para evitar hacerlo del mismo modo, etc. Podemos ir pausando el video y de este modo ir trabajando sobre los interrogantes a medida que se avanza. El rol del docente es ordenar la reflexión o marcar pautas claras para que los alumnos puedan trabajar con el video sobre los temas bajo tratamiento. Demostraciones por parte de los docentes. Las demostraciones por parte de los docentes consisten en ejercicios en los que el docente asume el rol de un litigante y son una herramienta importante en los cursos de litigación. Tienen diversas utilidades. Permiten mostrar en directo, con base en los mismos casos hipotéticos utilizados por los alumnos, las posibilidades en torno a un alegato, a un interrogatorio, etc. Al mismo tiempo, nos permiten mostrar diversas opciones respecto del mismo ejercicio, mostrando a los alumnos las diversas posibilidades de un caso. Nos permiten legitimarnos con nuestro grupo de alumnos, mostrando que nos encontramos en condiciones de aplicar y dominar los conocimientos que estamos impartiendo. Nos obligan a revisar nuestros propios pensamientos desde la práctica. Este ejercicio siempre nos ayudará a sintetizar nuestras propias ideas. Podemos usar demostraciones completas, por ejemplo, ejecutando un examen directo completo, pero también porciones pequeñas, con las que ir alternando explicación y momentos de reflexión. Ejercicios grupales. Los ejercicios grupales son otra variante que nos permite fortalecer nuestras clases. Se trata de ejercicios sencillos de litigación, cuya ejecución está a cargo de los alumnos y que se enfocan en una destreza muy básica. Son sumamente útiles para desarrollar experimentación activa, de manera muy rápida y haciendo participar a un gran número de personas. Estos ejercicios están ligados a la ejecución de una técnica de litigación en particular, interrogatorio directo, contrainterrogatorio, etc. Y como dijimos, enfatizan un aspecto muy puntual de la misma. Por ejemplo, hacer preguntas sugestivas en un punto en contraexamen
o hacer preguntas directas en un interrogatorio directo. El docente puede realizar una pequeña demostración antes de iniciar, para que los alumnos entiendan con claridad qué es lo que se espera que hagan. A continuación, describimos algunos de los ejercicios grupales más comunes. Ejercicio para examen directo o contraexamen. Practicar inflexiones en la construcción de preguntas. Un aspecto importante en la enunciación de preguntas son las inflexiones, el sitio en donde hago énfasis. Manejar estas inflexiones ayuda al litigante a que sus preguntas causen el efecto deseado en el testigo. El ejercicio consiste en presentar una frase breve a los alumnos y luego pedir a un participante que la lea en voz alta. Luego el docente indicará a otro estudiante que cambie el lugar de la inflexión en la oración y continuará repitiendo el ejercicio con otros estudiantes. Presentamos un ejemplo de una frase que puede ser útil. Una buena forma de resaltar sus ideas en el contrainterrogatorio a través de las preguntas son las llamadas inflexiones, es decir, el énfasis que le ponen a una palabra dentro de un contexto en una oración concreta. Javier y yo vamos a hacer un ejemplo de las mismas para que ustedes lo puedan ver. Pedro nunca dijo que su mamá era una vieja manipuladora. No. ¿Ok? Pedro nunca dijo que su mamá era una vieja manipuladora. No. Pedro nunca dijo que su mamá era una vieja manipuladora. No. Práctica de preguntas directas. Este ejercicio puede utilizarse para la práctica de preguntas directas. Durante el examen directo de testigos, la utilización de esas preguntas es la base del ejercicio del interrogatorio directo. El ejercicio consiste en que uno de los alumnos interrogue a otro sobre un tema sencillo de su elección. El momento de quien pregunta debe ser obtener información sobre hechos a partir de sus preguntas. Para este ejercicio, es muy práctico que el docente anote en un pizarrón o diapositiva o provea de hojas a los estudiantes con el listado de inicios de preguntas con las que deberían comenzar todas las preguntas de un interrogatorio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora Javier y yo les vamos a hacer una demostración de cómo empleando estas preguntas se puede facilitar un interrogatorio directo. ¿Cómo te llamas? Soy Javier Noriega. ¿Dónde trabajas? Trabajo en una empresa informática en República de Salvador, en el centro. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 años. ¿Sabes para qué estás aquí? Sí, porque vi un incidente, cómo atropellaban a un niño. ¿Qué pasó? Venía de regreso, caminando en el centro, y en el trayecto vi cómo el acusado atropellaba a un niño que venía corriendo. Los temas de interrogatorio deberán ser sencillos, relativos a cuestiones triviales, que permitan ejercitar la destreza básica de obtener y producir información a través de preguntas directas. Ejercitarse para escuchar al testigo y hacer rulos, looping, con sus respuestas. El ejercicio de looping o rulo consiste en incorporar una pregunta a la respuesta ofrecida por el testigo en su respuesta a una pregunta anterior. Es un ejercicio que obliga a poner atención a las respuestas del testigo y que en la práctica de juicios sirve para retomar hechos brindados por el testigo o para poner énfasis en un hecho determinado. Una buena forma de desarrollar sus preguntas durante el examen directo es aplicando la técnica de rulos o looping, que consiste en retomar la respuesta o la idea que les acaba de responder su testigo y con ella formular una nueva pregunta y de esta manera ir haciendo los rulos. Javier y yo vamos a hacerles una demostración para que puedan observarlo. ¿Tienes auto? Sí. ¿Qué marca es tu auto? Ford. Tu auto Ford, ¿qué modelo es? Focus. Tu auto Ford Focus, ¿de qué color es? Rojo. ¿Cuándo compraste tu auto Ford Focus rojo? El año pasado. ¿Se dan cuenta? Yo tomé su respuesta y la incorporé en mi nueva pregunta. Práctica de preguntas sugestivas. Este ejercicio puede utilizarse para la práctica de preguntas sugestivas, cerradas y de un solo punto, fundamentales para la construcción de un contrainterrogatorio. El ejercicio es similar al que recomendamos para la práctica de preguntas directas y puede complementarlo. En este caso, el objetivo de quien pregunta debe ser construir preguntas sugestivas sobre los hechos que sí conoce.
Cuando estamos en un contrainterrogatorio, es preferible que utilicemos preguntas sugestivas. Recordemos que este tipo de preguntas están prohibidas durante el interrogatorio directo, es decir, el que le hacemos a nuestro propio testigo. ¿De acuerdo? Javier y yo vamos a hacer una demostración de cómo sería este ejercicio con preguntas sugestivas. ¿Te llamas Javier? Sí. ¿Tienes un auto? Sí. Es un Ford. Sí. Un Ford Focus. Sí. Y es rojo. Sí. Y lo compraste el año pasado. Sí. Un ejercicio que funciona muy bien para la construcción de alegatos de apertura y clausura es el de los encabezados. Pida a sus alumnos que, como si se tratara de una nota periodística, redacten el encabezado de tal forma que las frases de impacto de estos alegatos estén contenidos en el mismo. Le quitó la vida hasta en su propia casa. Es decir, son frases